En el tranquilo suburbio de Crestview, la vida de David y Elena parecía el epítome de la perfección estadounidense. David, un arquitecto dedicado, y Elena, una mujer cuya pasión por la cocina y el orden era admirada por todos sus vecinos, compartían una hermosa casa de estilo victoriano. Sin embargo, detrás de las paredes recién pintadas y los jardines meticulosamente cuidados, se gestaba un misterio que desafiaría la cordura de cualquier hombre. David siempre había admirado la laboriosidad de su esposa, especialmente su dedicación a la conservación de alimentos, pero últimamente algo había cambiado en la atmósfera del hogar. El aire se sentía más pesado, cargado de una tensión que no podía explicar, y un silencio sepulcral envolvía las habitaciones cuando Elena no estaba presente. David comenzó a notar que Elena pasaba horas interminables en el ático, un lugar que anteriormente solo servía para almacenar decoraciones navideñas y recuerdos olvidados. Cada vez que él intentaba subir para ayudarla o simplemente para ver qué estaba haciendo, ella lo interceptaba con una sonrisa gélida y una excusa perfectamente elaborada. La curiosidad de David, inicialmente leve, empezó a transformarse en una inquietud punzante. No era solo el tiempo que ella pasaba allí, sino el hecho de que había instalado una cerradura de alta seguridad en la puerta del ático, algo totalmente inusual en su dinámica de confianza. David intentaba convencerse de que solo era un nuevo pasatiempo de Elena, quizás algo relacionado con su obsesión por la cocina gourmet, pero una sombra de duda ya se había proyectado sobre su matrimonio. Los días pasaban y la distancia emocional entre ellos crecía, mientras el ático se convertía en un santuario prohibido que guardaba secretos que David no estaba seguro de querer descubrir, pero que su instinto le obligaba a investigar. Elena siempre había sido una mujer de rutinas impecables, pero su comportamiento se volvió errático y obsesivo. David la observaba desde las sombras del pasillo, mientras ella subía pesadas bolsas de plástico negro por las estrechas escaleras del ático. Lo que más le perturbaba no era el esfuerzo físico de su esposa, sino el olor que comenzaba a emanar de las rejillas de ventilación. No era un olor a descomposición común, sino algo dulce, metálico y penetrante, que se adhería a la parte posterior de su garganta. Cuando David le preguntó sobre el olor, Elena simplemente respondió que estaba experimentando con técnicas de curado de carne a la antigua, una tradición que supuestamente había heredado de su abuela europea. Sin embargo, David nunca vio que ella trajera carne de la carnicería local en las cantidades que sugerían aquellas bolsas pesadas. La sospecha de David se intensificó cuando notó que Elena limpiaba el suelo de la entrada con lejía casi todas las noches, como si intentara borrar rastros invisibles. Sus conversaciones se volvieron monólogos sobre la importancia de la preservación y cómo nada debía desperdiciarse en un mundo tan lleno de consumo. David sentía que estaba viviendo con una desconocida, una mujer que compartía su cama, pero cuya mente residía en la oscuridad del ático. La atmósfera en la casa se volvió sofocante. Las ventanas siempre estaban cerradas y las cortinas corridas. Elena afirmaba que la luz solar arruinaba sus procesos, pero David sentía que ella simplemente estaba ocultando algo al mundo exterior. Cada noche, el sonido del viejo congelador industrial que ella había subido al ático zumbaba a través del techo, un recordatorio constante de que algo o alguien estaba siendo guardado sobre sus cabezas, esperando ser descubierto en el momento menos pensado. Una tarde de martes, mientras Elena estaba fuera, supuestamente visitando a una amiga, David decidió que no podía soportar más la incertidumbre. El olor en la casa se había vuelto insoportable, una mezcla de desinfectante industrial y algo orgánico que le revolvía el estómago. Subió las escaleras hacia el ático, con el corazón martillando contra sus costillas, como un animal enjaulado. Al llegar a la puerta, se encontró con la nueva cerradura de combinación. David, conociendo bien a su esposa, probó fechas significativas: su aniversario, el cumpleaños de ella, la fecha en que compraron la casa. Nada funcionaba. Justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó un número que Elena mencionaba con frecuencia en sus delirios sobre la preservación, el día en que su padre desapareció misteriosamente años atrás. Con manos temblorosas, introdujo el código y escuchó el clic metálico que resonó en el pasillo vacío como un disparo. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad gélida.
David dio un paso hacia adentro y fue recibido por una ráfaga de aire tan frío que sus pulmones se contrajeron. El ático ya no era el lugar lleno de cajas de cartón que recordaba. Se había transformado en una especie de laboratorio improvisado o almacén frigorífico. El suelo estaba cubierto de plástico grueso y las paredes estaban revestidas con material aislante. En el centro de la habitación, 3 grandes congeladores horizontales zumbaban rítmicamente. David sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Se acercó al primer congelador, con la mano extendida hacia la manija, preguntándose si lo que encontraría dentro cambiaría su vida para siempre. El silencio en el ático era absoluto, excepto por el zumbido de los motores y el sonido de su propia respiración agitada, que formaba pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. Con un esfuerzo supremo, David levantó la tapa del primer congelador. Lo que vio inicialmente lo dejó confundido. Había cientos de paquetes envueltos cuidadosamente en papel de carnicero blanco, cada uno etiquetado con una caligrafía impecable y elegante. Los nombres en las etiquetas no eran cortes de carne comunes como solomillo o costillas. En su lugar, leían nombres propios: Samuel, Marta, Lucas. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tomó uno de los paquetes, el que decía Samuel, diciembre 2022, y notó que el peso era inusualmente denso. El papel estaba ligeramente manchado con un fluido oscuro que se había congelado en patrones extraños. Con dedos entumecidos, comenzó a desenvolver el paquete, esperando contra toda esperanza encontrar carne de venado o algo similar que Elena hubiera etiquetado de forma extraña por algún juego retorcido. Pero a medida que las capas de papel caían, surgió una mano humana, perfectamente preservada por el frío, con un anillo de bodas que David reconoció de inmediato. Era el anillo de Samuel, el vecino que se había mudado repentinamente hace un año, o eso les había dicho Elena. El horror lo golpeó como una ola física, obligándolo a retroceder y chocar contra la pared fría. No era carne de animal, era una colección de personas, amigos y conocidos que habían desaparecido de la comunidad sin dejar rastro. Elena no solo los había matado, sino que los había procesado y almacenado como si fueran provisiones para un invierno eterno. La magnitud de la depravación de su esposa era inimaginable. David miró los otros 2 congeladores, dándose cuenta de que la colección era mucho más grande de lo que podía haber anticipado. Estaba rodeado de los restos de una vida que creía conocer, en una casa que ahora se sentía como una tumba monumental construida por la mujer que amaba. El pánico comenzó a nublar el juicio de David. Necesitaba salir de allí, llamar a la policía, correr lo más lejos posible. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó un sonido que detuvo su corazón: el chirrido de la puerta del garaje abriéndose abajo. Elena había regresado antes de lo esperado. David se quedó paralizado en la penumbra del ático, con la tapa del congelador aún abierta y el paquete de Samuel sobre el suelo de plástico. Sabía que si bajaba las escaleras ahora, se encontraría de frente con ella, y no sabía de qué era capaz una mujer que almacenaba a sus vecinos en el ático. Buscó desesperadamente un lugar donde esconderse, entre los congeladores y las sombras de las vigas del techo. Mientras tanto, escuchó los pasos ligeros y rítmicos de Elena subiendo las escaleras, tarareando una melodía dulce que contrastaba horriblemente con el escenario macabro. David se acurrucó detrás de una pila de mantas viejas en el rincón más oscuro, tratando de controlar su respiración. La puerta del ático se abrió de par en par, y la luz del pasillo inundó la habitación por un momento, antes de que Elena la cerrara detrás de ella. Él podía verla a través de un pequeño espacio entre las mantas. Ella no parecía notar nada extraño al principio. Caminó directamente hacia el congelador abierto, con una expresión de leve molestia, como si hubiera olvidado cerrarla ella misma. «Oh, David», susurró ella de repente. Su voz era un hilo de seda que cortaba el silencio. «Sé que estás aquí. Puedo oler tu miedo y está arruinando la frescura de mi inventario». El tono de su voz no era de ira, sino de una decepción maternal que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. David se mantuvo inmóvil, con las uñas clavadas en las palmas de sus manos.
La mente de Elena parecía funcionar en una frecuencia diferente, una donde el asesinato y la carnicería eran simples tareas domésticas. Ella comenzó a caminar lentamente por la habitación, pasando sus dedos sobre las tapas de los congeladores, como si estuviera acariciando a mascotas queridas. «Siempre fuiste demasiado curioso para tu propio bien», continuó ella, acercándose al rincón donde él se ocultaba. «Te di una vida perfecta, una casa hermosa, comidas deliciosas. ¿Y así es como me pagas? Espiando mis secretos». David finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué todos ellos?» Elena se detuvo y soltó una risa suave, casi musical. «Porque la gente es temporal, David. Se van, mienten, envejecen, nos decepcionan. Pero aquí son permanentes. Aquí son perfectos. Samuel siempre fue un vecino ruidoso, pero ahora es tan silencioso y útil. Me ayuda a entender la estructura, la fragilidad de la vida». Ella se giró hacia el lugar exacto donde él estaba escondido, sus ojos brillando con una intensidad maníaca en la penumbra. «Y ahora, David, has visto demasiado. Has roto el equilibrio de nuestro hogar. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti ahora?» David se dio cuenta de que no había forma de razonar con ella. Elena no veía a las personas como seres humanos, sino como materia prima para su retorcida visión de la eternidad. La mujer con la que se había casado había muerto hace mucho tiempo, o quizás nunca existió, reemplazada por este depredador meticuloso, que ahora lo acechaba en su propio ático. David saltó de su escondite, empujando a Elena con todas sus fuerzas. Ella cayó hacia atrás contra uno de los congeladores, pero se recuperó con una agilidad sorprendente. David corrió hacia la puerta, pero Elena había sido previsora y la había cerrado con llave desde adentro al entrar. Se encontraba atrapado en una cámara frigorífica de horrores con una asesina armada con un cuchillo de cerámica que acababa de sacar de su delantal. «No hay salida, David», dijo ella, recuperando la compostura y alisando su vestido como si nada hubiera pasado. «Este es el lugar donde las cosas se quedan. No puedes huir de lo que somos». David buscó frenéticamente algo que usar como arma. Encontró una pesada cizalla que ella usaba para cortar hueso y la empuñó con manos temblorosas. La confrontación era inminente. Elena comenzó a rodearlo, moviéndose con una gracia depredadora, usando los congeladores como cobertura. El frío del ático empezaba a entumecer los músculos de David, haciéndolo sentir lento y vulnerable. «Piénsalo, David», dijo ella, tratando de manipularlo una última vez. «Podríamos estar juntos para siempre. Podría encontrar un lugar especial para ti, el lugar más privilegiado de mi colección. Nunca nos separaríamos». El horror de sus palabras le dio a David un estallido de adrenalina. No iba a ser una pieza más en su inventario. Con un grito de pura desesperación cargó hacia ella, no para atacarla, sino para intentar derribar la puerta con su propio peso. El choque fue brutal, pero la puerta de madera maciza no cedió. Elena se lanzó sobre él, y David sintió el frío acero del cuchillo rozar su hombro, mientras rodaban por el suelo cubierto de plástico. La lucha en el suelo del ático fue caótica y desesperada. David luchaba por mantener la mano del cuchillo de Elena alejada de su cuello, mientras ella mostraba una fuerza inhumana nacida de su locura. En el forcejeo, golpearon uno de los estantes metálicos, derribando botes de productos químicos y herramientas de carnicería que resonaron con estrépito sobre el plástico. David logró darle una patada en el estómago, ganando unos segundos preciosos. Se puso de pie, jadeando, y vio que el teléfono celular de Elena se había caído de su bolsillo durante la pelea. Lo agarró rápidamente, dándose cuenta de que era su única esperanza. Corrió hacia el rincón más alejado, tratando de marcar el número de emergencia, mientras mantenía la vista puesta en Elena, quien se levantaba lentamente con una expresión de furia gélida. «Ese teléfono no te servirá de nada aquí arriba. La señal es débil», siseó ella. Pero David ya estaba escuchando el tono de llamada. «Ayuda, calle Oakwood 452. Mi esposa, ella tiene cuerpos en el ático. Me está matando», gritó David antes de que Elena se lanzara nuevamente sobre él. El teléfono salió volando, pero la conexión se había establecido. Elena lo inmovilizó contra el suelo, con el cuchillo a centímetros de su garganta.
Arruinaste todo, susurró ella, con lágrimas reales de frustración rodando por sus mejillas. Teníamos una vida perfecta. ¿Por qué no pudiste simplemente dejar de preguntar? David cerró los ojos, esperando el golpe final, pero en ese momento, el sonido lejano de las sirenas comenzó a perforar el silencio de la noche, acercándose rápidamente hacia la casa victoriana. Al escuchar las sirenas, la expresión de Elena cambió de la furia a una extraña calma resignada. Se alejó de David y se sentó en el suelo, rodeada por sus paquetes de carne humana. Miró a su alrededor, a su santuario profanado, y luego a David, quien se alejaba gateando hacia la puerta, sangrando levemente por el hombro. «Creen que han ganado», dijo ella en voz baja, casi para sí misma. «Pero ellos ya no están aquí. Sus almas se han ido, y yo solo guardaba el recipiente. Tú nunca entendiste el arte de conservar, David. Solo ves la muerte, donde yo veo eternidad». Los golpes en la puerta principal de la casa resonaron en todo el edificio. La policía estaba derribando la entrada. David, exhausto y en estado de shock, vio cómo Elena tomaba el pequeño frasco de cianuro que guardaba para emergencias en su kit de procesamiento. Antes de que él pudiera reaccionar, ella lo ingirió con la misma elegancia con la que tomaría una taza de té. En cuestión de segundos, su cuerpo se convulsionó y quedó inmóvil junto al congelador de Samuel. Cuando la policía finalmente logró derribar la puerta del ático, se encontraron con una escena que los marcaría por el resto de sus vidas. Un hombre aterrorizado y herido, el cadáver de una mujer hermosa, y 3 congeladores industriales llenos de los restos desaparecidos de toda una comunidad. El carne que Elena almacenaba no era para el consumo, sino para una colección macabra de vidas que ella se negó a dejar ir. La investigación posterior revelaría que Elena no solo mataba por obsesión, sino que llevaba un diario detallado de cada pieza, describiendo sus últimos momentos con una frialdad clínica que horrorizó a los criminólogos más experimentados del país. Los meses siguientes al descubrimiento fueron un torbellino de horror mediático y trauma para David. La casa de Oakwood fue apodada por los periódicos como la despensa de la muerte. Los forenses trabajaron durante semanas para identificar todos los restos encontrados en los congeladores. No eran solo 12 cuerpos. Elena había guardado fragmentos de personas que databan de hace más de una década, incluso de antes de conocer a David. Él descubrió que su matrimonio fue solo una tapadera perfecta para su actividad criminal. Ella lo eligió a él, un hombre estable y poco dado a las preguntas, para que fuera el escudo de su oscuridad. David caminaba por las calles y sentía las miradas de lástima y sospecha de los supervivientes de las familias de las víctimas. ¿Cómo no pudo darse cuenta? ¿Cómo pudo dormir bajo el mismo techo que un cementerio industrial? Esas preguntas lo perseguirían por siempre. Se mudó a otra ciudad, cambió su nombre, pero el olor metálico y dulce del ático parecía seguirlo a todas partes. Cada vez que pasaba por la sección de carnicería de un supermercado, sentía náuseas incontrolables. El caso de Elena se convirtió en un estudio de referencia sobre la psicopatía femenina y la capacidad humana para ocultar la monstruosidad bajo una fachada de normalidad absoluta. David a menudo se despertaba en medio de la noche, convencido de que escuchaba el zumbido de un congelador en el piso de arriba, solo para recordar que ahora vivía en un apartamento de una sola planta. El trauma era una cicatriz que no cerraría, una lección brutal de que a veces las personas que más amamos son las que guardan los secretos más oscuros en los lugares más inesperados de nuestras vidas. La reconstrucción de los hechos por parte de la policía reveló detalles aún más espeluznantes. Elena no solo almacenaba a sus víctimas, sino que realizaba rituales extraños con ellas. Encontraron un diario oculto en el forro de un viejo baúl en el ático, donde Elena explicaba que creía que al conservar los cuerpos físicos podía capturar la esencia de la felicidad que esas personas irradiaban. Ella seleccionaba a sus víctimas basándose en su brillo emocional. Samuel fue elegido por su risa contagiosa, Marta por su bondad infinita. Elena pensaba que al tenerlos cerca, ese brillo nunca se apagaría en su propia vida. David leyó fragmentos del diario en el juicio póstumo y sintió un vacío inmenso. Ella nunca lo amó a él.
Ella estaba esperando que él alcanzara su propio punto máximo de brillo para añadirlo a su colección. El hecho de que él sobreviviera fue solo una cuestión de tiempo y curiosidad inoportuna. La casa fue finalmente demolida, ya que nadie quería vivir en un lugar con tal historial de infamia. Sin embargo, el terreno permaneció baldío, como una mancha negra en el vecindario. David, en su nueva vida, intentó buscar terapia, pero ¿cómo explicarle a un terapeuta que tu esposa consideraba a tus vecinos como cortes de carne espirituales? La historia de Elena se volvió una leyenda urbana, un cuento de advertencia sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de los suburbios. Y aunque los congeladores fueron destruidos, David siempre llevaría consigo el conocimiento de que la belleza puede ser la máscara más efectiva para la depravación más absoluta. Con el tiempo, David comenzó a investigar el pasado de Elena por su cuenta, tratando de encontrar el origen de su locura. Descubrió que su familia en Europa tenía una historia de enfermedades mentales no tratadas y una extraña obsesión con la taxidermia y la preservación de reliquias. Elena había crecido en un entorno donde la muerte no se aceptaba como un final, sino como una transición que debía ser controlada por manos humanas. Su padre, cuya desaparición ella usó como código para la cerradura del ático, nunca se fue realmente. David sospechaba que él fue su primera pieza, aunque nunca se encontraron pruebas definitivas. Esta revelación le dio a David una nueva perspectiva, no de perdón, sino de comprensión de la magnitud del mal con el que había convivido. No era solo una asesina en serie, era el producto de generaciones de una percepción distorsionada de la realidad. David decidió escribir un libro sobre su experiencia, no para lucrarse, sino como una forma de exorcizar sus demonios. El libro, titulado El frío de la memoria, se convirtió en un éxito de ventas, pero para David, cada palabra escrita era un clavo más en el ataúd de su pasado. A pesar del éxito, vivía en una paranoia constante, revisando cada rincón de sus nuevas viviendas, asegurándose de que no hubiera espacios cerrados o cerraduras que él no pudiera abrir. Su vida se había convertido en una búsqueda eterna de transparencia, una reacción violenta a los años de secretos y sombras que Elena le había impuesto. La historia dio un giro final cuando, años después, se realizaron excavaciones para construir un nuevo parque en el terreno donde estuvo la casa de Oakwood. Los trabajadores encontraron una cámara subterránea que la policía original había pasado por alto. Dentro no había más cuerpos, sino una colección de grabaciones de audio. David fue llamado para identificar las voces. Eran grabaciones de Elena hablando con sus piezas en el ático. En las cintas, ella les leía poesía, les contaba su día y les pedía consejos sobre su matrimonio con David. Escuchar su voz de nuevo, tan calmada y cariñosa mientras hablaba con cadáveres congelados, fue el golpe final para la salud mental de David. En una de las cintas, ella decía: «David sospecha, mis queridos. Pronto él entenderá que el frío es el único lugar donde el amor no se pudre». Esa frase reveló que ella siempre supo que él la descubriría, y que ese era su plan final, unirlo a ellos en la quietud eterna. David se dio cuenta de que su supervivencia no fue suerte, sino que Elena estaba esperando el momento perfecto de desesperación para cosecharlo. El impacto de estas grabaciones reabrió las heridas de la comunidad y trajo de vuelta el horror a los titulares. David decidió retirarse por completo de la vida pública, refugiándose en un pequeño pueblo costero donde el único sonido era el mar, un elemento que, a diferencia del ático de Elena, era vasto, indomable y siempre estaba en movimiento, recordándole que la vida, por dolorosa que sea, nunca debe ser congelada. Incluso en su retiro, David no podía escapar de las sombras. Una noche, recibió un paquete anónimo sin remitente. Dentro, encontró una pequeña llave de plata y una nota que decía: «No todo lo que se guarda está en el ático». El pánico lo invadió de nuevo. ¿Había tenido Elena un cómplice? ¿O era alguien que admiraba su obra macabra? David pasó días analizando la llave, temiendo que abriera alguna otra caja de Pandora que Elena hubiera dejado atrás. Finalmente, impulsado por una necesidad de cierre total, regresó a la ciudad donde todo comenzó. La llave abría un casillero de seguridad en una antigua estación de tren que Elena solía visitar.
Dentro, David no encontró más restos humanos, sino una serie de cartas dirigidas a él, escritas por Elena antes de su muerte. En las cartas, ella confesaba que su amor por él era lo único que la mantenía anclada a la realidad, y que su colección era su intento desesperado de crear un mundo donde nada de lo que ella amaba pudiera morir. Te amé tanto, David, que quería que fueras el curador de mi museo de almas, decía la última carta. David quemó las cartas y la llave en un callejón cercano. Comprendió que Elena nunca entendería la diferencia entre amar y poseer. Su visión del mundo era una prisión de hielo, y él finalmente era libre de su frío abrazo. Se alejó de la estación, mientras las cenizas de las cartas se dispersaban en el viento, sintiendo por primera vez en años que el aire que respiraba estaba limpio de su influencia. La comunidad de Crestview intentó sanar, pero el nombre de Elena quedó grabado en la infamia. Se convirtió en un caso de estudio para psicólogos forenses, quienes debatieron durante décadas si sus acciones fueron impulsadas por un trauma infantil o una predisposición genética hacia la psicopatía pura, instinto del dolor y la traición. Aunque nunca volvió a casarse, encontró una paz frágil en la soledad y en el servicio a los demás. Sin embargo, la historia de la carne en el ático nunca murió del todo. De vez en cuando, nuevos detalles surgían, como el descubrimiento de que Elena había comprado grandes cantidades de nitrógeno líquido bajo nombres falsos, sugiriendo que sus planes de preservación eran mucho más ambiciosos de lo que se creía originalmente. Algunos teóricos incluso sugirieron que ella estaba intentando algún tipo de criogenia primitiva, con la esperanza de que en el futuro la ciencia pudiera devolverle a sus amigos. Para David, estas teorías eran solo ruido. Él sabía la verdad. Elena era una mujer que se perdió en la oscuridad de su propia mente y trató de arrastrar a todo su mundo con ella. El ático de la calle Oakwood ya no existía físicamente, pero en la memoria colectiva seguía siendo un lugar de pesadilla, donde la normalidad suburbana se encontraba con el horror absoluto. A medida que David envejecía, sus recuerdos del ático se volvieron menos nítidos, pero las lecciones aprendidas permanecieron claras. Aprendió que la confianza es un regalo precioso pero peligroso, y que la verdadera naturaleza de una persona a menudo se oculta en los detalles que elegimos ignorar. El olor dulce y metálico ya no lo perseguía en sus sueños, reemplazado por el aroma de la brisa marina y la tierra mojada. Había logrado transformar su tragedia en un propósito, asegurándose de que las historias de Samuel, Marta y los demás no fueran olvidadas como simples paquetes en un congelador, sino como personas que fueron amadas y cuya ausencia dejó un vacío real. En su última entrevista pública, David dijo: «No miren solo las paredes de sus casas, miren a los ojos de quienes viven con ustedes. El amor no debería necesitar una cerradura». Estas palabras resonaron profundamente en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la ignorancia. David finalmente aceptó que nunca tendría todas las respuestas sobre por qué Elena hizo lo que hizo, y que estaba bien. Algunas oscuridades son demasiado profundas para ser iluminadas por la razón. Murió en paz a los 85 años, dejando atrás un legado de resiliencia. Su historia, sin embargo, sigue viva, recordándonos que incluso en los lugares más tranquilos, el mal puede estar almacenando sus trofeos justo encima de nuestras cabezas, esperando a ser descubierto por un simple clic de una cerradura. El impacto cultural del caso de Elena trascendió las fronteras de Crestview. Se escribieron libros, se produjeron documentales y se analizó cada aspecto de su vida. Los expertos señalaron que el caso era único no solo por la cantidad de víctimas, sino por el método de preservación. Elena no buscaba deshacerse de los cuerpos, lo cual es el comportamiento típico de un asesino. Ella buscaba integrarlos en su vida cotidiana. Este coleccionismo humano reveló una forma extrema de trastorno de apego, donde el objeto de afecto debe ser inanimado para ser controlado. El ático no era solo un lugar de almacenamiento, era su mundo ideal, un lugar donde el tiempo se detenía y las relaciones eran perfectas porque no había conflicto.
Los sociólogos usaron el caso para advertir sobre el aislamiento en los suburbios modernos, donde las personas pueden vivir al lado de monstruos durante años sin sospechar nada. La fachada de esposa perfecta de Elena fue tan exitosa porque cumplía con todas las expectativas sociales de la época, lo que le permitió operar con total impunidad. Esta revelación obligó a muchos a cuestionar sus propias percepciones de seguridad y normalidad. ¿Qué tan bien conocemos realmente a nuestros vecinos? ¿Qué secretos guardan en sus sótanos o áticos? La historia de David y Elena se convirtió en el estándar de oro para los thrillers psicológicos. Pero para quienes lo vivieron, fue una realidad que cambió el tejido mismo de su comunidad para siempre. Años después, un grupo de investigadores de lo paranormal y criminólogos regresó al sitio donde una vez estuvo la casa. Aunque el edificio había desaparecido, los vecinos aún reportaban sensaciones extrañas, una caída repentina de la temperatura, el sonido de un motor zumbando en el aire nocturno y un olor metálico persistente cuando el viento soplaba desde el norte. Algunos decían que la energía de Elena y sus víctimas se había filtrado en la tierra misma. David, antes de morir, siempre se negó a participar en estas investigaciones, llamándolas circo de sombras. Él sabía que el verdadero horror no era sobrenatural, sino puramente humano. La ciencia forense moderna, analizando las muestras de suelo que se guardaron del caso original, encontró rastros de compuestos químicos que Elena usaba, confirmando que su conocimiento de la química era mucho más avanzado de lo que se pensaba. Había creado sus propios fluidos de embalsamamiento y conservantes, lo que explicaba por qué los cuerpos estaban en tan perfecto estado después de años. Esta inteligencia desperdiciada en la muerte era quizás la parte más trágica de su historia. Elena podría haber sido una científica brillante, pero eligió usar su talento para construir un mausoleo privado. El caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de que el genio y la locura a menudo caminan de la mano, y que el resultado de esa unión puede ser algo tan frío y duradero como la carne congelada en un ático oscuro. En la era digital, la historia de Elena encontró una nueva vida en foros de crímenes reales y podcasts. Nuevas generaciones de detectives aficionados intentaron conectar su caso con otras desapariciones sin resolver en estados vecinos, sugiriendo que el alcance de Elena podría haber sido nacional. Se especuló sobre viajes de vacaciones que ella y David realizaron, donde ella podría haber cazado nuevas piezas para su colección. Aunque David siempre negó haber visto algo sospechoso en esos viajes, la duda sembrada por estos investigadores digitales añadió una capa más de misterio al caso. ¿Fue Elena una asesina oportunista o una cazadora meticulosa que planeaba sus movimientos con años de antelación? Los perfiles psicológicos sugieren lo segundo. Cada víctima en su ático parecía representar un arquetipo diferente, como si estuviera tratando de reconstruir una sociedad entera bajo su control. Esta ambición casi divina es lo que hace que su historia sea tan fascinante y aterradora a la vez. No era solo una cuestión de carne, era una cuestión de poder absoluto sobre la vida y la muerte. El ático era su reino, y los congeladores eran sus súbditos. Al final, la historia de la mujer que guardaba carne en el ático no es solo un relato de horror, sino una advertencia sobre los abismos que pueden existir dentro del alma humana, ocultos tras una sonrisa amable y una cena recién hecha. Finalmente, la historia de David y Elena llega a su conclusión lógica. El olvido para algunos, pero una cicatriz eterna para otros. Lo que comenzó como un matrimonio idílico, terminó como una de las crónicas más oscuras de la historia criminal moderna. El ático, una vez un espacio de almacenamiento inocente, se convirtió en el símbolo de la traición definitiva. David murió sabiendo que hizo lo correcto al denunciarla, pero también sabiendo que una parte de él nunca salió de ese ático frío. Las víctimas, identificadas y enterradas con dignidad, finalmente encontraron el descanso que Elena les negó. Pero la pregunta sigue en el aire para todos nosotros. ¿Qué hay en los espacios cerrados de nuestras propias vidas?
¿Qué estamos ignorando por el bien de nuestra paz mental? La realidad es que todos guardamos algo, aunque no sea tan macabro como lo que David encontró. El caso de Elena nos enseña a valorar la verdad por encima de la apariencia y a entender que la verdadera belleza de la vida radica en su transitoriedad, no en su preservación forzada. Que esta historia sirva como un recordatorio de que la luz siempre debe brillar en los rincones más oscuros de nuestro hogar, para que nunca tengamos que descubrir, demasiado tarde, que estamos viviendo sobre una tumba de secretos congelados. Esta ha sido la perturbadora historia de David y Elena. Si este relato te ha cautivado y te ha hecho cuestionar qué secretos podrían esconderse en los lugares más comunes, no olvides suscribirte a nuestro canal para más crímenes reales y misterios profundos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de David? ¿Habrías abierto esa puerta o habrías preferido vivir en la ignorancia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los leemos todos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias a la luz. Gracias por acompañarnos y